Vamos entonces a conversar a esta hora de la noche con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Gracias. A ver, Alberto Fujimori es un personaje que, con cosas buenas y con cosas malas, pero es un personaje que pasa sin duda a la historia del país. Pues claro que sí, claro que sí. No creo que pase bien. ¿No le parece? No, porque en el Perú, en general en la historia, los gobiernos democráticos pasan a la historia mejor que los gobiernos autocráticos, ¿no? Y lo vemos en el Perú, por ejemplo, con un ejemplo muy simple, ¿no? Bustamante Rivero fue un gran demócrata, pero su gobierno no fue muy bueno, que digamos. La gente que lo vivió lo recuerda perfectamente bien como un mal gobierno, de escaseces y de colas. Sin embargo, pasa la historia por la puerta grande, y Odría, que lo sucedió, que fue un dictador de 8 años y que hizo una serie de obras, acá cercanas, el Estadio Nacional, etcétera, una serie de obras que uno las ve hasta ahora y que duran y que sirven hasta ahora, que fue un bastante mejor gobierno, no ha pasado la historia como Bustamante por ser dictador. O sea, los dictadores son castigados por la historia y los demócratas son ensalzados por la historia. Así que no creo que en el caso de Fujimori haya una excepción, ¿no? Antes de meternos de lleno a la figura de Alberto Fujimori, quería consultarle por la parte protocolar, y por eso que anunciaba Keiko Fujimori que el velatorio será el día de mañana en el Museo de la Nación. ¿Eso significa que va a recibir honores de Estado? A ver, no hay nada escrito. Bueno, hay escrito los honores de Estado y quienes lo reciben, pero no hay nada escrito de que se le suspendan a una persona que ha sido condenada, digamos, ¿no? O indultada, ¿no? De eso no se ha escrito nada. Entonces dependerá un poco del gobierno y de la familia que pidan o exijan los honores de Estado. La familia puede decidir, ¿no? Porque en el caso de Alan García puede pedirlo y no lo pidieron. Y Alan García lo renunció a eso, y otras familias también que han renunciado, ¿no?, a los honores de Estado. Y todos los ministros cuando fallecen, exministros cuando fallecen, tienen derecho a honores de Estado, pero ya casi ni se les da, porque no piden o le ponen dificultades para hacerlo, y además son tantos y tan desconocidos que ya no saben qué cosa hacer. Entonces, eso es un poco que la tradición los ha dejado de lado. En el caso de Fujimori, yo creo, según la señora Cuculiza, Fujimori no quería nada. Si no quería nada, lo mejor es que se retire simplemente con la multitud de sus seguidores, y punto. Eso sería lo ideal. Las exequias de un jefe de Estado evidentemente van a abrir heridas, ¿no? Van a haber gente que se va a utilizar esa actitud para poder criticar. Y yo creo que a los muertos hay que respetar. Hay que respetar a los muertos, y el dolor de los muertos y el dolor de los familiares de los muertos hay que respetarlo. ¿Qué es lo que ya está ocurriendo, no? Tenemos un país desde hace un buen tiempo dividido, polarizado. Hablamos con frecuencia del antifujimorismo, y es algo que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales, y que podría también manifestarse de otras maneras. Claro, lo que pasa es que Fujimori fue un gobierno muy controversial. Cerró el Parlamento, persiguió a los opositores y creó una brecha, ¿no? O sea, Fujimori es un gobierno que polarizó bastante el país. Una polarización que no ha desaparecido con el tiempo, sino que ha permanecido. Hace poco vi unas encuestas, hay polarizaciones en todas partes del mundo. En Estados Unidos también está polarizada la sociedad. De acuerdo. Pero la polarización en el Perú llega a casi el 92%. Es la más alta de América Latina. Entonces, claro, Fujimori contribuyó evidentemente a eso. Entonces, yo creo que, y espero que una vez que haya desaparecido Fujimori, como efectivamente ha desaparecido el día de hoy, las aguas vuelvan a su nivel y los odios pasen a segundo plano, ¿no? De acuerdo. A ver, pero quienes son simpatizantes hasta el día de hoy del fujimorismo, y sobre todo los llamados albertistas, recuerdan con mucha alegría y optimismo lo que hizo para bien Alberto Fujimori: radicar, por ejemplo, capturar a Abimael Guzmán, radicar el momento de terrorismo que se vivía en el país. Sí. Alan García además dejó el país en una crisis económica nefasta, ¿no? Recesión, hiperinflación, y Alberto Fujimori implementó algunas medidas en ese sentido. Entonces, ¿qué país recibió, recuérdenos, Alberto Fujimori a inicios de los 90? A ver, yo creo que Fujimori acaba de fallecer y
Yo no me sentiría incómodo de criticarlo en este momento. Lo he hecho antes y lo tengo escrito hasta por escrito, de tal manera que no lo voy a rectificar, pero quizás lo ratifique más adelante cuando empecemos a juzgar su obra, ¿no? Creo que no es el momento, pero lo que sí puedo decir es que es natural y entendible que tenga un sector de seguidores que crean pues, que fue el mejor presidente de la historia del Perú, porque no conocen la historia del Perú, evidentemente, no conocen la historia del Perú. Pero sí hizo algunas cosas, evidentemente, además 10 años no es mucho tiempo para no hacer nada, ¿no? Pero lo cierto es que si Fujimori no hubiese dado golpe de Estado, si Fujimori no hubiese ido a la reelección del año 2000, reelección. Aunque para él fue solo reelección, ¿no? Porque le interpretó la Constitución a su manera. Yo creo que hubiese pasado la historia bastante mejor. Y hubiese polarizado menos el país. Yo le cuento una anécdota que me la contó el presidente del gobierno español, Aznar. Estuvo en el Perú el año 1999 y él me contó a mí en una reunión que tuve con él. Es un hombre muy afable y ahora está alejado del poder y entonces es más fácil abordarlo, ¿no? Me contó lo siguiente, que él estuvo en el Perú en el año 99 y se fue con Fujimori a visitar a una serie de pueblos jóvenes para que Fujimori le enseñe lo que estaba haciendo en su gobierno. Cuando regresan a Palacio a almorzar, le dice a Aznar al presidente Fujimori, le dice, presidente, ¿usted va a ir a la reelección? Entonces Fujimori le dice, no lo he pensado, pero faltaba un año. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué me pregunta eso? Se lo pregunto, presidente, le dice Aznar, porque veo, nosotros los políticos sabemos cuándo estamos haciendo maletas para irnos. Y veo que usted no está haciendo maletas. Entonces, creo que usted sí quiere ir. Siento que usted quiere ir. No he decidido. Yo quiero decirle lo siguiente, no vaya. Porque en Europa, un gobierno de más de 10 años es difícil de aguantar. Y eso que no tenemos los problemas sociales que hay en estos países. De acuerdo. Entonces, un gobierno de 10 años de más de 10 años no es conveniente. Yo no voy a durar 10 años, yo me voy antes. Yo no voy a ir a la reelección, porque conozco esto. Así que yo le recomiendo a usted que no vaya a la reelección. Y ahí ya comenzaba también a saltar todo lo de la corrupción, se fue a una cumbre en Brunei, viajó, terminó renunciando. Bueno, así es. Entonces ahí Fujimori fue a la reelección y todo a las lo que... 4 de la tarde en este canal. El flash era Toledo 47%, Fujimori 43%, a las 4 de la tarde, flash, pero a las 10 de la noche el flash era al revés. Justamente al revés. Y vienen ahí todos los problemas. De acuerdo, de acuerdo. Y termina renunciando. Y termina renunciando. Que no se le aceptan. Así es. Pero ¿usted cree que Alberto Fujimori fue el hombre que el país necesitaba en ese momento, en los 90s? No, el país en los 90 necesitaba un gobierno que ordene la casa. O sea, García fue un caos, un desastre. Sí. García tuvo una inflación de 7.700%. Eso, pero ni la Argentina del día de hoy, de antes de Milei, ni la Argentina del señor Fernández. 7.700%. Se liquidó la moneda. El INTI la liquidó. O sea, el Fujishock se justificaba, como dice él. Bueno, ¿era necesario? Yo creo que sí. Fue muy duro. Hace poco en Argentina, a mí me invitaron el candidato perdedor que compitió con Milei, con Yoma, que fue el embajador argentino en Lima, para que les explique a ellos cómo el Perú había salido de la crisis del año 90. O sea, ellos están estudiando el tema cómo el Perú salió del año 90 porque lo quieren aplicar o quieren saber qué pasó. O sea, evidentemente es una cosa emblemática de lo que pasó ahí y cómo se ajustó al Estado a costa de mucho sacrificio y se salió adelante. Es cierto, pero también es cierto todo el resto que ha pasado, ¿no? Y que le quita un poco, digamos, méritos a ese gobierno, ¿no? Es el otro lado que tampoco se puede obviar, ¿no? Claro, el hecho de que haya sido condenado por situaciones ilícitas cuando él era un presidente en funciones. Hoy día los derechos humanos valen más que los derechos económicos. Esa es la verdad. Le dan más importancia, le dan más respaldo, le dan, lo promocionan más, ¿no? Y todo lo que sea violación o atentado contra los derechos de las personas o la democracia o el Estado de Derecho
destruye todo lo bueno que puedes haber hecho en el tema económico, ¿no? De acuerdo, porque además Alberto Fujimori no solo fue condenado, no terminó de cumplir la condena, se le dio un indulto políticamente bastante cuestionado, además tenía procesos todavía en curso. Pero el indulto, yo entiendo que hay gente que lo puede cuestionar, pero el indulto es una gracia presidencial, heredada de las viejas monarquías europeas, es una gracia, y es una gracia que la da el jefe de Estado a quien le da la gana, claro, y sin rendir cuenta ante nada. O sea, que hemos querido cuestionar un derecho de gracia que no se cuestiona, es un regalo. Por ser jefe de Estado me da la gana de darte a ti la gracia de no estar preso. Ya, es que ese es el punto, ¿no? Que a Pedro Pablo Kuczynski no le dio la gana, sino que hubo antes votos que hicieron que él tuviera esa motivación. Exactamente. En el caso de Kuczynski, él le dio la gana, como bien dices usted, ¿no? Le dio la gana porque necesitaba a los Avengers, ¿no? Claro, en el Congreso. para la vacancia, para evitar su vacancia. De eso destruyó un poco la imagen del indulto. Permíteme solo un instante, tenemos que irnos en vivo con Fiorella Martínez hasta San Borja. Adelante. Tanto Keiko, Kenji, toda la familia Fujimori. Somos miembros de la familia Fujimori también, simpatizantes, miembros del partido. Nosotros queremos resaltar, lo ha dicho además su médico oncólogo, lo ha dicho el doctor Absalón Vázquez, que nuestro líder, fundador y presidente Fujimori, él se ha ido con absoluta paz, tranquilidad, se ha ido en libertad, que es muy importante, se ha ido con el amor de su familia, de los hijos, de los nietos. Y cuando digo se ha ido en libertad, quiero también, a nombre de la familia, a nombre de todos nosotros, de Fuerza Popular, del Fujimorismo, agradecer a aquellos que dieron la libertad al presidente Fujimori, a los miembros del Tribunal Constitucional anterior, a los miembros del tribunal actual que ratificaron algo que era de derecho, al presidente Kuczynski en su momento, al gobierno actual que también no titubeó frente a las presiones que habían para que no acepten el indulto, porque ahora entendemos y nos damos cuenta que era un indulto humanitario. Así que gracias a ellos que permitieron estos últimos meses del presidente Fujimori vivir con su familia en libertad. Y también destacar que el presidente Fujimori hasta el último momento, él ha estado con mucha fuerza y ganas de seguir luchando. Ustedes han escuchado a su médico que él tomaba sus decisiones, él quería mantenerse para poder servir al país. Y ese legado, que más allá que él no esté físicamente presente, ese legado queda con nosotros. Ese legado va a ser que obviamente toda la familia Fujimori, tanto la familia personal como los militantes, los simpatizantes, los que queremos al presidente Fujimori, mantengamos vivo un legado que hizo posible en los 90 salvar a nuestro país de la crisis que teníamos. Simplemente agradecerles a nombre de la familia a todos los que están acompañando a ellos en este momento. Al igual que nuestro secretario general, extender primero el agradecimiento a nuestro presidente Alberto Fujimori, a quien nos salvó, a quien dio un futuro a los peruanos, agradecer por todo lo que hizo y sobre todo agradecer a Dios porque Él, en su inmensa bondad, permitió que el presidente Fujimori regresara casi un año al costado de sus hijos, de sus nietas, y que pudiéramos muchos poder conversar con el presidente, aprender de aquellas grandes gestas que con hombres y mujeres valientes lograron en la década de los 90. El día de mañana se velará el cuerpo del presidente Fujimori en el Museo de la Nación hasta el día sábado por la mañana. Creo que el presidente Fujimori estaría feliz de ver cómo no solamente los militantes fujimoristas, los simpatizantes, sino todos los peruanos agradecidos puedan ir y despedirse de quien sin duda ha sido el presidente más importante de toda nuestra historia. Pedirle finalmente a todos, a quienes admiraban y a quienes quizás no comulgaban con el presidente, a que hoy en la noche extiendan una oración por él. Ante todo, él fue un ser humano, un hijo, un padre, un hermano, pero sobre todo un tremendo líder que decidió salvarnos de una situación quizás
la más difícil de toda nuestra historia. Estamos en vivo para Exitosa. Ustedes, bastante cercanos a la familia Fujimori, que han indicado si van a aceptar los honores correspondientes por parte del gobierno, porque es lo que había indicado durante la tarde el Gustavo Adriancén. Le consultan sobre los honores que podría recibir el expresidente. La familia ha privilegiado tener un ambiente en donde la población, los simpatizantes, los militantes, pero también todas las personas que se sientan en la necesidad y en la oportunidad de agradecer al presidente Fujimori y de despedirse de él, puedan acceder. Es por eso que se ha pedido que sea en el Museo de la Nación mañana a partir de las 11 de la mañana. Estamos seguros que también ahí acudirán las autoridades correspondientes. Bueno, seguramente pareciese que no van a pedir los honores, ¿no? Por lo que da a entender Miki Torres, que solo, bueno, han priorizado un espacio para que los simpatizantes al menos puedan despedirse. Yo creo que está bien, yo creo que han pedido ese espacio, me parece que es interesante, me parece que hay que respetar el olor de la familia, ¿no? De un ser querido, ¿no? Aunque sea adversario, y si es adversario con mayor razón, darle todo tipo de facilidades para que sus deudos puedan despedirlo, ¿no? Acompañarlo hasta la tumba. Hablando de ese respeto, ¿cómo debe reaccionar la clase política ante este suceso? Yo tengo ejemplos claros, ¿no? En la política hay que también conservar la caballerosidad, no podemos dejar de ser, de mantener ciertas normas de conductas elementales, de cortesía y de respeto, por lo menos caníbales, eso de ninguna manera, ¿no? Yo recuerdo que cuando Belaúnde estaba agónico, en el hospital Neoplásicas, días antes de fallecer, en un estado con una salud muy deteriorada, García pidió ir a verlo a despedirse de él. García, que era su opositor de toda la vida, el APRA y Acción Popular han sido opositores durante 50 años o más. García fue a medianoche a despedirse de él a cuidados intensivos. Ajá. Y después pidió ir al velorio y habló. Y años antes, don Rafael Belaúnde, que era enemigo acérrimo del APRA, en los años 40, presidió el duelo de la mamá de Víctor Raúl Ayala Torre. Hay una carta que se le agradece así, porque Ayala Torre no podía ir al entierro de su madre porque estaba perseguido por la dictadura de Odría. Entonces, ese tipo de ejemplos que yo he visto de cerca y que conozco bien, lo que hace es alimentar el respeto que hay que tener por el adversario. De acuerdo. Pero son gestos políticos que no sé si se mantengan al día de hoy. Se lo consultaba porque hemos estado también recogiendo algunas reacciones del Congreso de la República, ¿no? Y a ver, los congresistas, muchos de ellos decían de manera muy respetuosa que sí se le debía dar los honores correspondientes a un expresidente. La pregunta es, ¿qué decisión debería tomar la mesa directiva? Si es que se le debería hacer algún honor en el Congreso, teniendo en cuenta y no olvidándonos que Alberto Fujimori disolvió esa institución, ese poder del Estado. Pero no deberían hacer nada la mesa directiva porque los presidentes no se despiden en el Congreso, salvo que sean congresistas. Pero un homenaje de pronto, algo así. ¿Por qué? Un homenaje tendrá que ver dentro de un año, cuando cumple el año de fallecido, si creen necesario, o alguna ley que haya dado, qué sé yo. Pero el cuerpo presente no se estila. No es, primero, porque hay 15, 18 bancadas que no todos quieren eso. Y algunas pueden hacer boicot. Hay algunas abiertamente antifujimoristas, y ¿no? pueden boicotear la ceremonia, lo cual las deslucen. Segundo, él no ha sido parlamentario, nunca ha sido parlamentario. Debió haberlo sido, porque estoy seguro que si lo hubiese sido no hubiese dado un golpe de Estado contra el Congreso. Pero en fin, pero no lo fue. En tercer lugar, él cerró el Parlamento porque era muy caro. El año 92, el 5 de abril, lo cerró. Entonces, si lo cierras, ¿cómo el Congreso le vamos a homenajear a un hombre que lo cerró? Ya, claro. Entonces, claro. Es absurdo, es absurdo. Y finalmente, el Congreso es un poder de Estado autónomo, que él no ha participado nunca en él. Él es parte del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo no es fujimorista en este momento, tampoco tendría por qué rendirle homenaje, salvo que una exequias
protocolo oficial y tengan que participar en ponerle flores, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero nada más que eso. Claro, ¿qué es lo que corresponde por lo que manda la Así Constitución? es. No ha habido ningún presidente que haya tenido honores de Estado por sus exequias en el Congreso. No le corresponde. El Congreso es una entidad donde hay muchas bancadas y no todos son, ¿no? todos son amigos del fujimorismo. De acuerdo, de acuerdo. El congresista Juan Burgos estaba solicitando que se declare duelo nacional jueves y viernes de esta semana. ¿Eso? Ahí el protocolo dice algo parecido. El tema es si es laborable o no es laborable. ¿Ya? Pero sí, el protocolo, en fin, todo eso Pero está escrito. ha ocurrido también, ¿no? Sí, Que se ha todo eso declarado está día no escrito. laborable. Sí, todo eso está escrito. Ahí el tema es si aplicas o no el protocolo a una persona que se merece todo, pero que fue condenado por la justicia. Que ese pero no existe, ¿no? En la ley. No existe. Ajá. Hay un vacío ahí, no Ya. existe. Entonces, hay una libre interpretación. Claro. El Estado lo hará si quiere y la familia lo pedirá si desea pedirlo, ¿no? claro, y ahí vamos a tener nuevamente a la población dividida, ¿no? Que si se le da o si no le dan, que por qué piden, por qué no piden. Exactamente. Eso la familia debería renunciar voluntariamente a ese Para tipo, evitar, ¿no? para abrir más heridas. Y ya Fujimori murió y empiezan a partir de hoy día, empieza a cicatrizarse las heridas que dejó su paso por la política. Bueno, hay que ayudar a eso, hay que ayudar a eso. De acuerdo. Y parte de eso depende de Keiko Fujimori y de la familia, ¿no? Del legado que tiene, claro, que tiene ahora el de fujimorismo. los hijos, ¿no? De los hijos, acuerdo. básicamente de los hijos. De acuerdo. Porque Y de la mujer no ya falleció. Claro. Y de los políticos también, ¿no? De los fujimoristas que ahora mismo están... Y de su partido. Claro, tienen representación. Belaúnde fue velado en el local de Acción Popular. Alan García fue velado en el local del APRA. Ajá. En el caso de Belaúnde hubo una despedida oficial porque Toledo era presidente. Toledo llevó el cuerpo a Palacio de Gobierno y ahí le rindió un homenaje y lo condecoró a Belaúnde póstumamente porque Toledo quiso hacerlo. Porque no era el gobierno de Belaúnde, el de Toledo, pero quiso hacerlo. Y luego la Iglesia Católica, el cardenal, quiso dar una misa de cuerpo presente, punto. Pero el caso de García no fue así, él no quería nada y la familia no quiso nada y se le respetó. Sin embargo, en ambos casos el entierro fue muy grande. Muy grande. De acuerdo. Va a depender efectivamente de la decisión que tome la familia, pero tendrá que hacerlo también pensando en el legado político, ¿no? En la figura de Alberto Fujimori. Porque además el apellido Fujimori lleva en nuestra historia política por lo menos los últimos 30 años, ¿no? Claro, desde que Fujimori salta a la política del año 90 hasta el día de hoy, todo el mundo me lo menciona el fujimorismo, Sí. ¿no? Ha participado en todas las elecciones para más o menos... con mucha votación, con poca votación, pero siempre ha participado, ¿no? Participó en la señora Luz Salgado, no hay que olvidar que le puso la banda presidencial a Paniagua, que nada tenía que ver el fujimorismo con Acción Popular en ese momento, pero le puso la banda presidencial porque había que respetar las leyes y las normas vigentes en ese momento. Y después participaron en las elecciones y han salido no muy bien hasta que Keiko ha sido candidata. Y cuando Keiko ha sido candidata, evidentemente ha pasado la segunda vuelta. Pero gracias a la segunda vuelta, a la presencia de Keiko, sale García, sale Humala, sale Kuczynski y sale Castillo. Así que todos los que se han enfrentado a Keiko en la segunda vuelta han ganado. O sea, por eso que todo el mundo quería que Keiko llegue a la segunda vuelta. Claro. Claro, claro. Y por eso es que ahora cree usted que se venía jugando un poco con la idea de que Alberto Fujimori iba a ser o tenía intenciones de candidatear. Mira, yo siempre creo que era una noticia psicosocial, ¿no? Simplemente para quizás contentar al señor Fujimori que estaba ya mal de salud, porque el cáncer lo tiene hace muchos años, el cáncer no es de ahora, ¿no? Quizás para contentarlo o quizás para mandarle un mensaje a sus seguidores, pero era impracticable, ¿no? Me acuerdo que usted nos dijo acá que no le parecía, que debía ya quedarse descansando, pensando en la salud, además, ¿no? Además, ¿con qué salud iba a hacer campaña? Claro. Y si ganaba, ¿con qué salud iba a gobernar? O sea, no, fue una declaración sin un sentido, ¿no? ¿Y qué le espera ahora al fujimorismo? ¿Keiko Fujimori seguirá con las riendas? Esa es una gran pregunta. Cuando los líderes mueren, terminan los partidos generalmente, ¿no? Pasó con el pradismo,
pasó con el odrismo, pasó con el sánchez-cerrismo, pasó pues ¿Con el APRA también? Con el APRA surgió Alan García, ¿no? Alan García. ¿Y con la muerte de Alan? Y que fue más grande que, como político me refiero, más triunfador, más victorioso que hay en la Torre, ¿no? Llegó de vez a la presidencia de la Torre, nunca llegó a ser presidente. Claro. Pero ahí surgió con el Bedoya. Bueno, Bedoya murió y el PPC ya estaba muerto un poco antes, ¿no? Y ojalá que ahora se recupere. Pero en el caso de Belaúnde, el belaundismo, el caso de Acción Popular, bueno, Belaúnde muere, el partido sobrevive, viene Paniagua, y bueno, y sobrevive hasta el día de hoy, así que no. Bueno, los apristas podrían decir lo mismo, ¿no? Que Sí, su partido claro, sobrevive hasta el día de hoy. Claro, pero normalmente la tradición en el Perú es que los jefes cuando terminan desapareciendo, poco tiempo después, antes o poco tiempo después, desaparece también el partido junto con ellos. De repente ahora Hay excepciones del APRA, de Acción Popular, y no lo sé, no sabemos si Fujimori será la excepción porque el señor Fujimori acaba de fallecer. Claro, pero de repente vamos a ver ahora una contienda entre hijas de expresidentes fallecidos, Carla García, Keiko Fujimori. Bueno, es que ha habido hijos de presidentes que han sido presidentes en todas partes del mundo, es así, no, el Perú no sería una excepción, ¿no? La gente quiere recordar. El otro día estuve con el embajador de Brasil, Clemente Baena Suárez, y me decía que en el Perú le llamaba la atención cómo el presidente Belaúnde había pasado tantos años, la gente lo recordaba muy bien, muy bien. ¿Que a qué se debía eso? Que no era usual. Bueno, porque dejó una estela y un ejemplo estupendo, ¿no? De bueno y de decencia y de transparencia. Bueno, eso puede servir para las nuevas generaciones y para los nuevos seguidores de ese tipo de liderazgo. Ojalá que sí sea. Pero ¿usted no cree que Alberto Fujimori vaya a pasar o vaya a ser recordado en la historia por lo bueno? Porque ha sido un presidente muy controversial, muy controversial. Hoy día lo dicen todos los periódicos que han salido en el mundo, dicen un poco eso, ¿no? Murió, pero fue condenado, estuvo preso. O sea, sí hablan de Fujimori, pero la noticia no es la recuperación del Perú con Fujimori, sino la noticia es que fue condenado. Claro. Es que no podemos crímenes obviar de lesa humanidad. Eso las lo dos dice, cosas, ¿no? Lo ha dicho la BBC de Londres, lo ha dicho el New York Times, lo ha dicho El País en España, lo ha dicho Los Angeles Times. O sea, todos los periódicos del mundo lo están diciendo. Claro, es que Alberto Fujimori sí, hizo cosas buenas y se reconoce. Hemos recordado aquí cómo encontró el país, era un desastre lo que nos dejó Alan García, terrorismo, economía, la gente se iba como podía. Y sí, mejoró la situación, se podía vivir por lo menos en sociedad en el Perú, algo que no se podía en la década de los 80. Pero no podemos obviar también los delitos y lo que vino a la par, por ejemplo, la creación de un grupo paramilitar y todo lo que... Montesinos, la figura de Montesinos, ¿no? Es terrible, le hizo un daño tremendo al gobierno, ¿no? Y al país. Entonces, más Fujimori le ganó a dos personas célebres, a Vargas Llosa y a Pérez de Cuéllar. O sea, tenía en su bagaje pues una carta de triunfo extraordinaria, pues le ganó a dos campeones del mundo, ¿no? Es como si el Perú mañana le gana a Brasil y Argentina en fútbol, ¿no? Bueno, pues, o sea, ya es tocar la mano con la mano del cielo prácticamente, ¿no? Pero cometió algunos excesos que son los que finalmente quedan registrados en la historia. Es curioso además, ¿no?, que en el momento en el que Alberto Fujimori anuncia el cierre inconstitucional del Congreso de la República, claro, un sector de la política salió a criticarlo, pero la gente por otro lado no, la gente lo apoyaba. Sí, y además tuvo la suerte de que poco tiempo después se captura a Abimael. Entonces pudo ganar, pudo convocar elecciones, pudo convocar al CCD y ganar. El CCD lo ganó con 55% o 60% de votos, o sea, tuvo mayoría total en el CCD, ¿no? Gracias a lo de Abimael, pues, en fin, tuvo suerte porque él estaba en ese momento pescando en la selva cuando cae Abimael en Lima, pero sin embargo era su gobierno y por lo tanto él rápidamente cosechó los aplausos, réditos, ¿no? Claro. Entonces, pero en el caso de
de Fujimori, los errores han sido errores que han abierto heridas que hasta ahora lamentablemente no se cierran, ¿no? Sí. El Perú, hay una encuesta internacional sobre polarización de las democracias en el mundo. El Perú está en casi los primeros lugares, con más del 92% de la población polarizada. ¿Y cree que eso tiene que ver por Alberto Fujimori, por la figura del fujimorismo? Yo creo que eso empieza con Fujimori. El cierre del Congreso, la reelección, la reelección después, la persecución a los opositores. Porque sí, ahí todo hubo lo el que pasó quiebre, en su ¿no? momento, ¿no? Con la marcha de los 4 suyos, ahí la historia, digamos, Bueno, del país intentó claro. dar un rumbo distinto. Así es. Bueno, y después, ¿y cómo termina el gobierno? También. Porque este gobierno de Fujimori es muy parecido al de Leguía. Leguía fue un gran presidente, pero no ha pasado a la historia, no hay nada. Esta avenida que está afuera se llamaba Leguía y se cambió de nombre al día siguiente que cayó Leguía, la avenida Arequipa, se llamaba Leguía. Y no hay una calle, un busto de Leguía en todo el Perú. Y siendo un hombre que transformó, modernizó al Perú. Pero claro, como fue dictador, como hizo su constitución a la medida y como fue reelecto igual que Fujimori 3 veces y después cayó en un golpe de Estado, en una revolución de Arequipa, bueno, evidentemente, y que acabó juzgado por un tribunal de honor y acabó juzgado, preso, enfermo y muere a los 2 años en un hospital en Bellavista, pues evidentemente murió preso. Es muy parecido a Fujimori, porque fueron 11 años de gobierno con reelecciones y con una constitución. O sea, muy parecido a Fujimori. La diferencia es que en el caso de Leguía cae por una revolución, en el caso de Fujimori cae por un Blay-Video. De acuerdo. Muy, muy interesante. Le pido que nos espere un instante, tenemos que hacer una rápida pausa, pero últimas imágenes de Alberto Fujimori, reitero, se le veía pues con buen semblante y hoy la situación era muy distinta, ¿no? Ya verlo, o por lo menos por lo que hemos podido conocer, con una salud bastante deteriorada. De hecho, esta noche ya, luego de haber conocido la noticia de su fallecimiento pasada a las 6 de la tarde, en los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori habló Alejandro Aguinaga y también el doctor Juan Carlos Gutiérrez, quien ha venido siendo su médico en este último periodo. Vamos a escucharlo. El presidente Fujimori nunca ha perdido el ánimo, siempre ha estado muy comunicativo hasta el día de ayer, consciente de su enfermedad, y quiero señalarles que el día de hoy ha estado con muchísima paz, con muchísima tranquilidad, rodeado de la familia. Ha fallecido rodeado de sus hijos, rodeado de sus nietos, rodeado del personal que ha trabajado con él años, el personal también de seguridad del Estado que han estado con él y que le tienen muchísimo cariño. Él se ha ido en paz y deseando siempre lo mejor para el país. Ver la manera de controlar su enfermedad y se optó por un tratamiento inmunológico, que es un tratamiento endovenoso, tanto para poder combatir lo de la boca como por lo del pulmón. El tratamiento inmunológico es muy bueno, pero también tiene sus efectos secundarios. Y producto de esos efectos secundarios, pues él presentó problemas respiratorios hace 2 días. Al final, ayer en la noche, ya él estuvo inconsciente. Se respetó su decisión, pero basado obviamente en una junta médica. ¿Y prefirió que no se le derive a una clínica esta última vez que ha tenido esta recaída? Él prefirió, como bien ha dicho, y sabiendo en las condiciones que estaba, pasar sus días, momentos, el tiempo final que le quedaba acompañado de su familia, de los seres que más los querían, como tiene que ser. Bueno, algunos detalles de su estado de salud en los últimos momentos antes de fallecer. Y en estudio seguimos conversando con Víctor Andrés García Belaúnde. Alberto Fujimori es el líder histórico, ¿no?, del fujimorismo, y nos habían dicho en los últimos meses que tenía intenciones de volver a la política de manera activa. ¿Cómo cambia el ajedrez político ahora con su salida? ¿Cómo va a variar el escenario electoral principalmente? Bueno, eso tendrá que depender solamente del fujimorismo, cómo se manejan después de el fallecimiento de su fundador, ¿no? Eso dependerá de ellos, solamente de ellos. Yo no creo que hubiesen contado mucho con él, lo anunciaron, pero no creo que hubiesen contado mucho con él por su situación de salud tan precaria, ¿no?, que venía de atrás.
Pero sí, a partir de ahora que no está presente, ellos tendrán que evaluar qué distancias marcan con un gobierno donde ellos no han participado. Participó el padre, los antiguos fujimoristas, pero que ya no están presentes casi todos ellos. Ajá. Los que vemos en la televisión es gente nueva. Galarreta, Miki Torres, una serie de gente nueva. Que son la gente de Keiko, ¿no? Que es la gente de Keiko. Entonces, estamos hablando de que la generación que gobernó del 90 al 2000 ya no está. Es una nueva generación. El último que quedaba parecería que fue el propio Fujimori. Y otros que quizás estén por ahí, pero que no hacen ningún tipo de actividad política. De acuerdo. Entonces, estamos hablando de una generación nueva. Entonces, ellos tendrán que decidir si quieren colgarse del pasado o hacer su propia agenda a partir de ahora, ¿no? Un pasado del que Keiko intentó desligarse en alguna oportunidad. Bueno, ella dijo que era una mochila pesada que cargaba, ¿no? Y que se la quitaba, ¿no? Claro, pero que ahora último más bien se ha acercado, ¿no? A ese pasado. Eso es lo que no sabemos si ha sido por un tema afectivo o políticamente potable. No lo sabemos eso, ¿no? De acuerdo. Eso lo sabremos en el futuro. Pero evidentemente hay en Filipinas, en otros países, bueno, en Chile ha pasado varias veces, en Colombia también, los hijos de jefe de Estado postulan, en la India ha pasado lo mismo también, postulan y quieren gobernar como gobernaron sus padres, ¿no? Entonces, y eso a veces da resultados, a veces no da resultados. Vamos a ver qué resultado le dará o no a Keiko Fujimori. Gracias por habernos acompañado, señor García Belaúnde. Un gusto haber conversado con usted en el programa. Nos vamos a